Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en nuestro podcast El Paisajismo de hoy en Club de Jardines de Chile. En esta tercera edición tengo una invitada muy querida, muy esperada, y yo sé que muchos de ustedes la quieren escuchar, quieren descubrir un poco más de su vida, de cómo partió, sus inicios, qué hace ahora, qué hace en su día a día. Y estoy contenta. Y yo creo que ustedes también van a estar contentos en recibir a nuestra querida Mónica Musalem. Hola, Sofi. Hagamos como que va a haber Ya. aplauso. Eso. Mónica querida, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta de estar acá. Les agradezco a la Ale, a ti, a todo el club que me hayan considerado para tener esta conversación y conocernos desde otros puntos y más profundamente. Eso es Así lo que entretenido. muchas gracias. Oye, gracias a ti, Mónica. Bueno, agrónoma, paisajista, docente, fundadora del vivero Pumahuida y así tanto más. Mira, lo conversamos antes. Me van a perdonar mi pronunciación, ¿verdad, Ujú. Mónica? Pero yo sé, fue la primera chilena y mujer latinoamericana en ser galardonada, ¿verdad?, en la Bates Memorial Medal por la Royal Horticultural Society. Lo habré dicho bien, Muy Mónica. bien, Tú lo perfecto, escuchaste harto, perfecto. ¿no? ¿Tú Sí, escuchabas más o mucho. menos Y con parecido? con ese acento que tienen los Claro, ingleses pues que están súper como royal, elegante. royal, Tan royal. estudiar royal, sí. Oye, mira, vamos a hablar de eso, pero antes de adentrarnos en ese capítulo de tu vida, que yo quiero saber detalles como Ujú. inéditos que nos puedas contar, quiero saber, Mónica, ¿quién eras tú? ¿Cuándo viste esa primera flor nativa que a lo mejor te robó el corazón? Oye, ese primer espacio verde que te robó el corazón. ¿Cómo nace la Mónica que conocemos hoy en día? Uf, es un misterio. Es un misterio porque, no es una historia que venga de atrás, fue bien especial. Yo estudié agronomía en la Católica y cuando estaba en la mitad de la carrera, incluso tuve una crisis por la carrera como que si en un minuto pensé en estudiar, salirme de agronomía y estudiar trabajo social, porque me gustaba mucho, tenía como esa vocación social fuerte, desde el colegio, pero no lo hice porque en esa época decirle a los padres que te querías retirar de la carrera no se hacía. Hoy es Eran tiempos difícil, me imagino difíciles, antes. claro. Así que apechugué nomás y seguí adelante. Y trabajé como 10 años como agrónoma o algo así, 8 años, y algo me fue bien, no tengo nada que decir, pero algo me hacía ruido, como que no me sentía como plena Completa. y también sentía que era mucho centrado en mí, pero que Ujú. tenía como poco aporte, como poco efecto para otro. Entonces me quise tomar un año sabático. Pero el año sabático me duró muy poco, porque me duró de diciembre, que terminé las cosechas, hasta marzo, porque me inscribí en el postítulo de Arquitectura del Paisaje. Y esa parte para mí es un misterio, porque yo pensé en tomarme ese año sabático para con calma ver qué es lo que podía hacer con mi vida profesional. Y de repente leyendo la revista Vivienda y Decoración, había un aviso que decía postítulo de Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Chile y salían para geógrafo, agrónomo, forestal, o sea, abarcaba todas las carreras. Y, fui a averiguar y ahí salí inscrita. Y me inscribí nomás, así a ciegas, sin conocer, sin haber tenido experiencia de paisajismo, nada. Había hecho, sí, un curso acá en el Club de Ujú. Jardines con una profesora, y me había gustado mucho, había sido un curso cortito y bueno, yo creo que eso también fue como una semillita que sin que yo supiera o tomara conciencia, fue como germinando en mi interior, po. Y ahí en el postítulo, en las clases, conversando ahí con los profesores, hablamos de que antes se incorporaba, especialmente Prager, Ujú. había incorporado bastante flora nativa en sus diseños y en sus paisajismos, pero que después se había ido como dejando de lado. Entonces, yo le pregunté por qué, y me Ujú. dijo: "Porque en los viveros no hay". Y le pregunté: "¿Pero por qué los Claro. viveros no producen?". Y me dijo: "Porque nadie lo especifica, entonces no hay demanda". Y ahí nace Y como ahí yo dije: "Yo se voy te a prendió hacer", la se me ampolleta y tú prendió la dijiste, a lo mejor ampolleta. este es mi camino. Sí. Oye, Mónica, y tú me comentas que esto nace en la universidad, ¿verdad? Con esta crisis Sí, mediante tu sí. carrera, pero y antes de eso, ¿no hay una historia en donde tú me digas como, oye, no, Sofi, ¿sabéis qué?
vi un paisaje que llamó mi atención, o tú elegiste tu carrera. ¿Cómo fue tomar ese Yo camino? me gustaba mucho salir, a la naturaleza, pero no era como más desde el paisaje, no reconocer la especie, Ya. ni me sabía los nombres. O sea, yo empecé con el vivero y no sabía reconocer un quillay de un peumo, así de vergonzoso, pero eso demuestra que todo se puede. Y me acuerdo que salía a terreno con porque ya ahí yo puse un aviso, persona para armar un vivero de flora nativa y contraté una persona, ¿ya? Porque esto lo viste en tu profesor te comentó esto. Oye, la flora Nada. Y yo nativa, tenía el campo, tenía mis trabajadores con que yo hacía la producción agrícola y estaba preocupada qué iba a hacer con ellos, pues, cómo los iba a dejar claro, ¿cómo seguías tu sin camino? pega, claro. Entonces, algo tenía que hacer. Y entonces fue la forma de continuar con la misma gente, y armar el vivero. Y yo salía a terreno y decía: "Uy, qué lindo este peumo". "No, jefa, es un quillay", me decía. No, o sea, fue un aprendizaje desde nada. Y qué importante eso, Mónica, Sí, porque pasa mucho que de repente uno espera que uno sepa mucho, así como muy mm, profesional todo, muy mm, diplomático, aprenderte el vocabulario entero. Y, sí, y qué divertido escucharte a ti que tú me sí. digas como, mira, en mis comienzos, incluso teniendo el vivero comenzando, ¿verdad? En sus orígenes, yo también me Fue perdía. yo aprendí, o sea, yo aprendí armando el vivero y fue un Mira, aprendizaje desde cero. Como agrónoma en esa época no había clase de flora nativa ujú, como hay ahora, no nos sacaban al paisaje a ver las distintas formaciones vegetales, ni había biogeografía, no son temas de mi época. Entonces, yo a través del vivero fui armando y aprendiendo. Fuimos mira, creciendo todos juntos, mi gente, yo, el vivero, fuimos todos creciendo juntos. Pero sí yo tenía una sensibilidad muy fuerte hacia la naturaleza y al paisaje, o sea, me encantaba el sur de Chile, me encantaban los bosques, esa cosa tan rica que te aporta la naturaleza cuando ujú, estás inmerso en la naturaleza, que uno se siente como plena, como claro, que todo queda afuera, las preocupaciones, los temores, los miedos, todo queda afuera claro, y sí. uno es como que se abstrae de todo, es Era como mucho de sensaciones, sí, ¿verdad? sí, ¿Y qué mucho. Yo sensaciones te siempre he ligaban a sido ti con como eso? muy emocional. No, era esta sensación de plenitud, Ujú, de paz, como de alegría, a mí me pasa que cuando estoy muy como cargada de cosas o muy como sobrepasada, ujú. salgo a terreno, voy a los cerros, voy cerca de la naturaleza y como que siento que me esponjo, es como que entra aire, como que respiro, como que todo se pone turgente en mi interior, en todo, así como, entonces es como que uno se llena de energía, de luz, de todo. Por eso que yo encuentro que la naturaleza es lo máximo, es mágica, es sanadora, es madre, es como uno, si está mal, buscas el cobijo de la naturaleza y ahí está. Inspiración, Inspiración, es relajo, todo, respirar. sí, 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 ¿verdad? sí. Por Sí, eso que ahora a mí lo que me invade es como un sentimiento de mucho agradecimiento y de amor a la naturaleza y como ese deseo de querer cuidarla, de protegerla, de apoyarla, porque siento que lo está pasando mal, entonces que tenemos que ser muchos los que claro, ayudemos ahora a contenerla y claro, es como viva. O sea, claro, para mí es absolutamente como otras manifestaciones de claro, vida claro, y que estamos nosotros también para cuidarla como ella nos ha claro. Es como cuidado algo tanto a recíproco. nosotros. Sí, Sí, po, sí, tal sí, cual, sí. sí, Oye, y sí. qué importante escuchar tu testimonio, Mónica, porque pasa muchas veces que llegan personas, oye, me gustaría, por ejemplo, estudiar paisajismo. Mm, Pero yo no sé mucho, solamente me gusta, y es como que eso no bastara. Y qué importante escucharte a ti, como, sí, oye, lo mío parte desde sí, sensaciones positivas que habían en mí, y luego viene el estudio, la investigación, aprenderme los sí, nombres, ¿o sí. no?
Igual yo digo que uno tiene que estar siempre atenta, Ujú, con todos los sentidos y como abierta, porque mi camino para llegar al Pumahuida y formar el Pumahuida, yo siento que tiene como cierto grado de misterio también, ujú. porque no es algo que yo haya planificado. Hay gente que sale de la universidad y lo tiene todo planificado. Ya. O alguien que quiere emprender algo y hace el plan de negocio, esto. Yo no, yo era a pura intuición, a puro como deseo Ujú, interno, a puro como de conexión interna, y como que siento yo que de alguna manera, como que algo, iba como marcando el camino. Yo no tenía que andarlo buscando, como que venía. La historia del Pumagüí ha sido como así, ujú. como que yo no tengo que andar buscando, como que va llegando. Yo solamente estoy atenta y abierta con todos los sentidos y para ir viendo por dónde debo ir, pero es como que he tenido siempre el apoyo de algo, alguien que me está Ujú, como orientando y eso ha sido tan marcado desde los inicios, pero también ahora, porque todo esto que me ha pasado del premio ujú, maravilloso, el reconocimiento que recibí yo, pero en el fondo no era para mí, era para la flora nativa de Chile, era por esta contribución de la flora nativa de Chile al mundo de la horticultura, porque hay muchos mejores, hay gente mucho más preparada en viveros, hay viveros con unas tecnologías ujú. increíbles, mucho más que el Pumagüida, y sin embargo el reconocimiento lo recibimos El ojo nosotros. internacional llegó a ti. Estaba lo que era de verdad un aporte era poner en valor y cultivar el maravilloso tesoro que es nuestra flora nativa, que es único. Es Sí. que si nosotros solo llegáramos a comprender que el 46% de las taxas de las especies Ujú, descritas en Chile existen solo en este pequeño país al sur del mundo y en ninguna otra parte del mundo, y que si desaparecen de Chile, desaparecen del se planeta. acabó. Entonces, ese tesoro que a veces ha sido más valorado afuera que adentro, pero gracias a Dios ahora lo estamos también valorando adentro. Sí. Y así, desde ahí como que me han llegado cosas que me han llevado a ser mucho más proactiva en términos de no solamente motivar a cultivar nuestras Ujú, plantas, por todo lo que aportan desde el punto de vista ecosistémico, sino que también porque son un aporte o sea, el paisajismo puede ser otra mirada para la conservación ex situ. totalmente. Y porque le das un espacio, un sitio para poder cultivar, un sitio seguro donde puedan crecer en nuestras especies. Va a estar cuidado, va a estar regado, va a haber alguien preocupado, ¿verdad? Y también está el que la gente lo mire, lo quiera y después de ahí las conoce, las quiere y quiere cuidar también Claro, la el educación de todo ecosistema. este tema hace que Exactamente, todos tengamos la conciencia de, oye, claro. Mónica, yo me quiero detener en algo que dijiste Ujú, hace unas frases atrás, que era como tu camino, tú sientes que se formó a base de escuchar señales, de observar, de esperar, de ser paciente. ¿Cómo podríamos hacerlo hoy en día? Porque quiero como que nos cuentes y quienes nos están escuchando o quienes nos están viendo por YouTube, que cómo Mónica, que hoy en día es una mujer reconocida, querida, insisto también, que eso es tan importante, puede lograr lo que hoy en día ha alcanzado, pero de una manera, a ver, no sé cómo llamarlo, pero tan intuitiva, tan paciente, porque uno está acostumbrado a ir sí, corriendo, todo. ¿verdad? Y Bueno, buscar y meterte en internet. mm, ¿Cómo mm, podríamos hacerlo? ¿Cómo lo sí, hiciste tú? ¿Qué herramientas crees que falta para que también tengamos esa paciencia de mm. abrir los ojos, el corazón, abrir bien los oídos y encontrar tu camino? Sí, qué difícil tu pregunta, súper difícil, porque entre paréntesis te quiero decir que yo corro todo el día, la Ale es testigo, Ya, corro eso no todo quita el lo día, otro. no quita lo otro, pero yo creo que cuando uno decora, es que yo creo que de dónde viene, Ujú, de dónde parte lo que uno quiere ujú, hacer, ¿verdad? Y cuando lo que tú quieres hacer viene desde el corazón y viene con un sentido más profundo.
y viene de una convicción interna, de un sueño interno, yo creo que uno tiene la paciencia y Ujú, tiene la fortaleza también y la perseverancia, porque yo empecé con el vivero hace casi 30 años, 29 años cumplimos ahora en ujú, julio, y en una época en que la flora nativa como que no existía ujú, para la mayoría de las personas. En la academia habían estudios, ¿verdad? Pero quedaban ahí en la academia. Estaba la Adriana Hoffman, empezó con esto de ser puente entre la academia y la gente con sus libros maravillosos. Después tuvieron los libros, la colección de la Paulina ujú. Riemann, pero no había esta motivación, este interés que tú ves tanta gente que conoce tanto, que sube a los Claro. cerros, que saca fotos, que intercambian semillas, toda esta actividad maravillosa que hay ahora en torno a la flora nativa llena de vida. Pero yo tenía un sueño y luché por ese sueño y aguanté tiempos súper difíciles que yo no vendíamos nada y no sabía cómo hacer para sacar adelante el vivero. Y entonces uno empieza a buscar todos los espacios, todas las Ujú. estrategias, todas las posibilidades, pero yo creo que es como estar seguro de lo que uno quiere y a cualquier costo y luchar y luchar y luchar y no dejarse vencer, porque cuando uno realmente tiene un sueño, tienes que luchar por ese sueño y si tiene que ser, va a ser, contra viento y marea va a ser. El destino es. Sí, es como y yo creo que el Pumagüida desde que nació tenía como una vocación muy importante y como una misión que cumplir, un propósito muy claro, que era poder poner en valor nuestra flora, que era poder darla a conocer, cultivarla Mm. para que la gente no solo la conociera de foto, de libros, sino que así de sensaciones también. Y poder, tener valorar nuestra identidad de paisaje Ujú. a través de nuestra flora también, y poder tener una identidad de paisaje en nuestras áreas verdes, en nuestros Claro. paisajes. Y entonces yo creo que ese propósito, ese sentido más allá que un negocio, es lo que le dio la fortaleza a Pumagüía, porque yo no lo veía, nunca lo pensé como un negocio. Ujú. Yo me tiré nomás y yo Claro. quería algo y contra viento y marea, y eso fue lo que traté de construir. Y pucha, después de 29 años es maravilloso y yo estoy feliz de que Pumawida haya contribuido en Ujú. como nueva apreciación de nuestra flora y el reconocimiento de nuestra flora. Entonces no nos arrepentimos, Mónica, de haber seguido la carrera. Para nada, ahora agradezco agronomía y al contrario, una carrera tan linda porque te da tantas posibilidades de tantas cosas. Y ahora además también hay un nicho muy importante para los agrónomos dentro de la flora nativa, porque hay mucha gente de botánica, mucha gente que describe especies, que las conoce, su fisiología, su morfología y todo, pero se necesita cultivarlas. Y para aprender a cultivarla es necesaria la agronomía, así que una invitación a los agrónomos que quieran introducirse en el mundo de la flora nativa. Hay mucho que aprender de cuáles son sus requerimientos, los manejos, la poda, cómo nutrirla, Ujú. cómo hacer el control de plagas y enfermedades. Claro. Así que ahí hay un campo en lo que es el cultivo de flora nativa. Oye, Mónica, ¿y tu camino, los comienzos, los orígenes, encontraste ese sentido que te faltaba cuando dijiste, ¿qué hago? ¿Me cambio de carrera? Sí, ¿Congelo? ¿Le encontraste el sí. sentido que necesitabas? Absolutamente, porque lo que yo sentía Ujú, internamente era el deseo de que lo que yo hiciera profesionalmente fuera un aporte. Y un aporte como que dejara un legado, o por lo menos un aporte claro, es repetido, pero que, aporte socialmente, no que quedara como un beneficio propio para mí. Y siento que eso se ha cumplido absolutamente. Entonces, me siento muy contenta y muy ¿cómo explicarte? Así como tranquila, así como que puedo estar tranquila, porque siento que la Mónica agrónoma hizo una contribución y fue importante que hubiera existido y que lo hubiera hecho. Así que totalmente. súper feliz, reconciliada, fascinada
Y no No, arrepentida, y qué nada de importante arrepentida, eso, nada, qué al contrario, importante eso. agradecida de no haberme arrepentido. De ser Claro, persistente y sí, decir: "No, no sí, puedo". arrepentida de haberme arrepentido, así que Eso, eso. Oye, bueno, estamos hablando de tu universidad, saliendo de la universidad, los orígenes de tu vivero, que me imagino que fue saliendo de la universidad, ¿verdad? no, fue como 10 años después. Ah, mira, ya, Sí, ya. ¿Y tu primer sí. trabajo cuál fue? Trabajé trabajé, me acuerdo, en fruta. Ya, Ya en esa época las agrónomas mujeres, lo único que nos daban trabajo era en control de calidad de fruta de exportación, pero era un mundo muy duro y muy, no sé, me quedé con una sensación muy triste, no me ujú, gustó cómo perdón, cómo era cómo era esa industria, ¿ya? En ujú, términos de relaciones. Ahora ha cambiado, pero en esa época era duro, era claro, un ya. ambiente duro. Y después trabajé en la universidad, en el laboratorio de enología, en el tema de vinos, control de calidad, certificación de calidad de vinos para exportación. Estaba empezando la exportación de Ujú. vino. Y de ahí después, nada, mis padres tenían esta parcela donde está el vivero ahora, ahí en Huechuraba, y ahí dije: "Yo voy a trabajar independiente y voy a empezar mi Ah, propio cuento". ya, Y también ahí fui afortunada porque tenía vecinos que trabajaban en hortalizas, en cultivos, semilleros, y me fueron apoyando y guiando. Y yo recibía, recién recibía, me tiré ahí sin ningún tipo de experiencia de campo porque mi padre es ingeniero, no tengo tú tenías familia el así de espacio, campo, tú dijiste: "Ya, tenía el aquí espacio puedo". nada más. Y te regalo el espacio porque era un terreno súper árido, la napa estaba muy superficial, entonces estaba lleno de coirones, de juncos, no era, es un terreno súper arcilloso, era, Ya. si tú querías un lugar difícil para hacer agronomía, era ahí. Y tú llegaste ahí, Y era lo que era lo que tenías. tenía, y había que sacarlo adelante como fuera. Pero es como así como la historia de mi vida, así el proceso de domesticación. Domesticar el lugar primero, cuando lo trabajé con cultivos y hortalizas. Y tuve que cultivar ese suelo, domesticar el lugar, domesticar el suelo. Y después con el vivero también, porque fue la historia de la domesticación de las especies, Claro. porque la historia es recorriendo en terreno, siendo capaz de visualizar qué especies tenían potencial como ornamental o funcional y hacerle el seguimiento, traerla al vivero, empezar a aprender a propagarla, porque no había información de cómo propagar la mayoría de las especies. O sea, había de algunos árboles pero de lo demás nada, fue todo generar conocimiento y eso con éxito y error, con Claro, éxito y claro, fracaso. Y entonces es como la domesticación, como el principito que tuvo que claro, domesticar su hasta flor. que lograste tu Sí, sueño y hoy sí, eres la sí. Mónica con Y el es el vivero Pumagüida, o Pumahuía. sea, es tu equipo de trabajo, Sí. Te cuento otra cosa pero bien por favor. increíble, que cuando yo formé el vivero, yo siempre fue algo que nos inculcaron mis padres, que cada vez que nos cambiábamos de casa o empezábamos Ujú, algo, invitábamos a un sacerdote para que bendijera, para hacer ujú, una bendición y partir como desde ahí, desde ofrecer y esto. Y entonces yo cuando formé el vivero hice la bendición ujú, del Pumahuía, del vivero, porque en esa época no tenía nombre. ya, Invité a un machi mapuche y a un sacerdote católico que era amigo de la familia. Y el sacerdote le dijo al machi que empezara él primero a ya, hacer la bendición del Pumagüía. Y él hizo una ceremonia maravillosa, maravillosa, porque esa relación que tiene la ujú, espiritualidad mapuche con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, era como de pedirle permiso a los 4 puntos ujú, cardinales y al cielo ujú, y a la tierra para poder, poner un vivero ahí, ujú, producir plantas. Fue muy lindo, muy lindo. Y yo le pedí a él que me pusiera el nombre del vivero.
Ahí mismo, en esa ceremonia. Claro, antes de la ceremonia Ujú. le pedí si por favor él me podía ayudar a encontrar el Mm. nombre al vivero. Entonces, él hizo la ceremonia, duró como una hora y media. Después el padre Lucho dijo, no, ya con lo que hizo el machi está bien, no, no tengo nada más que agregar, es que fue muy lindo. Y después él, después que terminó, me dijo, Mónica, el vivero se puede llamar Pumahuida. Ah, Y pu es como un prefijo de estar inmerso ujú, o estar inserto en ujú. algo, adentro, estar como, y mahuida es como bosque, naturaleza. Entonces, pumahuida es como estar inmerso en la ¿Y a ti te naturaleza. gustó de inmediato? No lo cuestioné, me Ya, lo entonces, puso él, no lo cuestioné. o sea, me lo Sí, otorgaron, era así sí, como, sí. era mío, era Era lo esto que tenía es. que ser y feliz, yo creo que Mira. sí, ¿Y hoy en sí. día te hace sentido ese nombre? Absolutamente, sí. Ujú, Sí, porque igual, lo que te decía recién, ¿verdad? Que cuando uno está inmerso en la naturaleza o te adentra en la naturaleza, esa sensación de paz, de plenitud es lo máximo, es un regalo. Y ahora cuando el vivero, antes como te conté, la parcela no tenía ni un árbol, nada, mm, nada, era pelá, 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 puro maleza, estos juncos y totora y cardos. Y ahora es un bosque, o sea, está todo plantado con árboles, con arbustos, con hierba. Entrar en medio de Santiago a un bosque esclerófilo claro, y es un es un oasis. oasis. Mira, y pensando en una Sí. tienda que era, o sea, en una tierra árida, Mm. difícil de trabajar, Salina, mira, sí, no, hoy en precioso. día es un Como todo se oasis. puede transformar, también es una enseñanza para eso, ¿verdad? Que, claro, desde el principio a uno, el inicio a uno les toca más fáciles, a otros más difíciles, pero con amor, con perseverancia, con convicción, con Ujú. confianza, uno puede transformar lo Totalmente. negativo en Oye, algo súper Mónica, bueno, y el positivo. prestigio que tiene tu equipo, que Ujú, tienes tú hoy en día, lo hemos hablado, es un camino de altos y bajos, ujú. ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar para tener el prestigio que tienes hoy, a casi 30 años, y que sea tan bueno, tan reconocido, tan importante, que sea como un del checklist de visitas a viveros, Pomagüida es el top Mm, one mm. siempre? ¿Cómo se ha podido trabajar ese Qué prestigio? lindo. Qué bonito lo que me dices tú. Nada, yo agradezco mucho el cariño de la gente. Realmente yo siento que la gente le tiene cariño al Puma Vida y eso uno lo agradece inmensamente. Y yo creo que también tiene que ver con el modo en que nosotros hemos querido hacer las cosas, ¿verdad? Que siempre es como, bueno, es tantas cosas, pero básicamente lo que nos ha movido es hacer las cosas, nos mueve el cariño por la flora nativa, nos mueve el estar convencido como equipo que estamos haciendo una contribución y algo importante, nos mueve también el querer que la gente cuando se acerca a la flora nativa tenga una experiencia exitosa, que le resulte, que después quiera volver a cultivar nuestra flora. Entonces, siempre nuestro criterio es atender bien a la gente en el sentido de recomendarle que si están equivocados en una decisión que tomaron, hacerle ver que no le conviene, es involucrarnos un poco más allá que la gente solo venga a comprar una planta. Yo siempre lo que digo es que en el Pumahuía no vendemos plantas, vendemos y hemos tratado, digamos, de entregar es el amor por nuestra flora nativa, una forma de paisajismo más respetuosa con su entorno natural, el estar consciente de que un jardín no es solo plantas, sino que todas las otras formas de vida, de biodiversidad que conviven, que cohabitan con ella, con las plantas. Entonces ha sido como una mirada más holística, como no solo vender plantas, sino que vender como una, una concepción Ujú, que es más allá del paisajismo, es como una concepción de respeto a la naturaleza, de amor por la naturaleza, de lo mismo que hablamos ujú, recién, de este como que deberíamos sentir.
este deseo de Claro. cuidarla, de conservarla para las futuras Sí. generaciones. Yo siempre digo, nosotros hemos sido privilegiados de haber conocido el paisaje que hemos podido conocer en Chile Ujú. y me da pena pensar que las futuras generaciones no van a poder conocer el Sí, bosque esclerófilo y no quiero que eso pase. A la escala que están ocurriendo las cosas, no es mucho lo que uno puede hacer, pero un poquito aporta, aporta, aporta siempre. y si todos nos preocupamos un poquito, se va haciendo masa y va siendo significante, y entonces creo que todos deberíamos poner el granito de arena que podamos. Claro. Em, Así que eso para mí es súper importante. Totalmente. Oye, Mónica, ¿y hay alguna anécdota inédita del vivero Pumahuida que recuerdes? Puede ser difícil, puede ser algo que a lo mejor no hemos Bueno, hay comentado. varias que yo pero las he contado de repente, ¿Ya? pero, por ejemplo, bueno, a mí el Club de Jardines siempre me acogió, me abrió las Ujú. puertas, súper bien cuando nadie, consideraba la flora nativa. Entonces, me acuerdo aquí mismo que eran, las primeras ferias del Club de Jardines, ¿Ya? y la primera vez que yo vine fue cuando había formado hace poco el vivero, por lo tanto, mis plantitas estaban todas chicas y todo, y venían, eran una feria de paisajismo maravillosa, ¿Ya? realmente lindas, con unas instalaciones de paisajistas preciosas. Y venían los viveros con sus plantas más lindas. Y ¿Y tú los veías llegar así? claro, con unas camelias, con unas flores gigantes, unos rodendros, unas flores de todos colores, lo más linda que hay, o clematis, pura, Ujú. imagínate en octubre, noviembre, todo en plena flor, Claro. exuberante de belleza, color y todo. Y llegaba yo con mis plantitas chiquititas, ya me da risa, y todas de flor chica, de Ya, hoja pequeña, porque ya. son estrategias de sobrevivencia, Claro. de cómo evadir en los periodos de estrés Ujú. hídrico. Entonces las plantas evolucionaron hacia flores, hojas chiquititas, de colores Claro. poco verdes, no son verdes lustrosos, etcétera. Y llegaba y estaba yo ahí en medio de todos estos viveros con plantas maravillosas, y era esta como especie de frustración y pena que la gente pasaba por fuera y nos pasaba de largo, y como éramos casi Ya, invisibles. Y nada, pues uno dignamente tenías que, claro. digno hasta el final, digo yo. Tú mostrar a tus niñas y todo. Claro, yo aquí están y estas son las más lindas porque No, son no mis le hagan niñas, caso, no le claro. hagan caso. Así que nada, pero y eso, y es impresionante ver cómo ha cambiado. Mm, Y después, no me acuerdo qué año fue, el que ya cuando la feria del Club Jardines se había juntado con la del Mercurio, creo, en el Parque Araucano. Y fue la primera vez que yo monté este sistema que creé de ujú, las condiciones agroecológicas, ujú. que ha servido mucho y las enseñan en las universidades y en todas partes del mundo de Chile, digamos, la gente le está sirviendo como una herramienta, y ahí ganamos el premio al mejor stand y al mejor vivero. Ah, Entonces pero, fue toda una progresión. o sea, tuviste toda la línea de tiempo, Sí, viviste de sí, todo. sí. Y la otra cosa divertida fue que una vez fueron, porque llegan harto botánicos de fuera de Chile, ¿ya? Y Ujú, de jardines botánicos de fuera de Chile o de universidades y que quieren venir a conocer un vivero de flora ujú. nativa, y por distintos lados llegan al Pumahuía. Y un año llegaron de Corea, de una de las dos Coreas. Ah, pero mira. Y llegaron 3 botánicos y recorrimos el vivero, estaban fascinados, fascinados. Y yo andaba con 2 sobrinos chicos, chiquititos, ¿Ya? deben haber tenido 6 y 8 años, ponte tú, o un poco más, 8 y 9, porque ya sabían leer. Y yo tengo, en los arboretum que tengo plantados, en los jardines de exhibición los tenemos con nombre, Ya. ¿ya? Están obviamente en español y con el nombre científico, pero los coreanos no cacharon mucho. Entonces yo les hice recorrimos y yo les iba mostrando, esta planta es tal planta y el nombre científico es tal, porque por nombre Claro. científico es Más universal, universal, claro. claro. Y de repente mis sobrinos chicos agarraron vuelo y le empezaron a decir, en inglés, "This is peumo", y le decían Cryptocaria alba, y "This is quillay", ponte tú, ¿Ya? Quillaja saponaria, y así las distintas.
Y ellos quedaron impresionados, me decían: "Pero estos niños, ¿cómo saben de botánica?". Y era que lo estaban leyendo Tenían el en torpedo los ahí, pero carteles, claro. ya, Y de ahí bonito, porque me empezaron a mandar, tarjetas de Navidad para todas las Navidades. A ya. una hora me siguen llegando, sus saludos de Navidad y siempre saludo a los pequeños Ah, no los botánicos, no los olvidan, pero olvidan, les sí. marcó. Mm, sí, No, sí, pero qué cosa sí, sí, muy bonito, más sí, adorable. sí. Oye, Mónica, Ujú, bueno, hablamos de tu recorrido, ¿verdad? Por Pumagüida, por la universidad, y mm. también eres cofundadora del Congreso Nacional de Flora Sí, Nativa. sí, O sea, esta mujer no para, sí. no. Cuando yo digo que ella siguió su intuición con Sí, calma, tú me dices, yo sí, corro, sí, corre. Que de que corre, sí, corre. corro, corro, pero viste, eso digo yo, era necesario, y de alguna manera yo he sido como ese instrumento Ujú. para estas cosas tan lindas. Oye, ¿cómo se origina el Congreso? Porque cuando, bueno, en mi recorrido, en el Ujú, vivero y todo, de repente con una amiga supimos que había un congreso de flora nativa en Australia. ya. Y partimos a Australia con una amiga que es profesora de la Universidad de Talca. Y partimos a Australia con ella y otra amiga más al Congreso de Flora Nativa. Y ya fue fantástico, fue como el 2004 por ahí o Ya. el 2003, y me acuerdo porque fue la primera vez que yo escuché hablar del cambio climático. Acá en Mm, Chile nadie hablaba de cambio climático, nadie. Y me acuerdo que volví, fui a la Universidad Católica de ujú. Agronomía y a un profesor amigo le dije, oye, vengo llegando y hablaban del cambio climático. Yo Te creo tengo una que mala es noticia, importante, dijiste no, tú. no, es importante que la escuela haga algo, no sé si Ujú, alguien puede hacer alguna presentación y todo. Y justo venía llegando un profesor de Estados Unidos, Fernando Mesa, que había estudiado eso. Y bueno, y después ahí se hizo algo respecto a ese tema y ahora él murió hace poquito. ujú, Em, y después de eso, el 2007, o sea, como 5 años ujú, después o algo, o 4, había un congreso de flora nativa en Córdoba, Argentina. Entonces, de nuevo fuimos con la Flavia Chapacase, esta amiga profe, y la Anita Sandoval, ujú. de línea de Vicuña, y partimos para allá. Y ¿cómo se llama? Y fuimos al séptimo Congreso Nacional de Flora Nativa de Argentina en Córdoba. Y cuando fue el último día, íbamos al paseo de cierre, a un almuerzo, a un campus que tenía la Universidad Católica de Córdoba. Y cuando íbamos en el bus, yo le digo a otra amiga que iba al lado mío, le digo, oye, ¿por qué si Australia? ¿Por qué si Argentina? ¿Por qué no nosotros podemos tener nuestro propio Congreso de Flora Nativa? Claro. Y mi amiga me dijo, ya, hagámoslo. Y entonces ya le dije yo, saquemos un papel y un lápiz, empezamos, busquemos fecha. Yo miré el calendario y le dije, ya, el próximo año 2008 fue el 29 y 30 de agosto, ponte tú, eran los últimos días de agosto. Y ahí mismo, ¿y dónde lo hacemos? En la Universidad Católica. Llamemos a Eduardo Late, un profe, el profe de horticultura, que era amigo nuestro también. Le dijimos, Eduardo, el otro año queremos hacer el primer Congreso de Flora Nativa en Santiago, queremos hacerlo en la Católica, y que tú seas parte, que seamos parte de la Claro. organización. Ya, dijo Eduardo, hagámoslo. Y así lo organizamos. Y era algo totalmente nuevo en Chile, hacer un Ujú. congreso de flora nativa. Y fuimos puerta en puerta al SAC, a la CONAMA, a ODEPA, a distintas partes, a invitar a profesores, a las universidades que quisieran participar. Y fue un éxito pleno, pleno. O sea, la gente no, nos creyó, confió en nosotros, confió en lo que estábamos armando, Ujú. en que iba a ser de buen nivel y todo. Fueron casi 300 personas. ¿Y te llamó la Convocó atención eso, Mónica? Tú dijiste: mucho, "Ya". mucho, porque un profesor, Ujú, de la universidad, agrónomo, ujú. profesor de agronomía de la Católica, se me acercó y me dijo: "Mónica, pero ¿qué es esto? Qué increíble la cantidad de gente", porque nosotros hacemos, congresos de frutales y no va tanta gente. Y en Australia y Argentina, ¿cómo era la convocatoria? Buena Ya, también, sí, ya. O sea, sí. tú sabías que movía, que había gente que se No interesaba en otras sabía que aquí en partes. Chile se iba a mover así, Claro, era pero que en como otras partes resultaba así. perfecto. Y también era la duda, ¿verdad? Si los académicos, porque empezamos a llamar a todos los investigadores de línea, Ujú. de las distintas universidades, los llamamos, oye, mire, este congreso, presenten algo.
y la gente confió en nosotros, porque Ujú. puede haber dicho: "¿Para qué voy a presentar y perder de presentarlo en otro lado Ya, si después esta cosa no es buena?". No me preguntéis por qué, pero confiaron claro, plenamente en nosotros. claro. Y salió un congreso hermoso, hermoso, Ujú, hermoso. Y de ahí no ha parado y ha sido muy lindo porque ha logrado plenamente lo que quisimos, que ujú, era congregar, convocar en una instancia de encuentro entre la ujú, academia, la gente que tiene algún emprendimiento con flora nativa, simplemente los amantes de la flora nativa, transversal a todas las edades, ujú. no importa de la carrera que fuera, no importa de la universidad que fuera, la idea era congregar, congregar en Claro. torno a nuestra flora nativa. Entonces, Mm, esto de tender puentes a mí me encanta, esto ujú. de hacer redes me encanta, me encanta. Mira qué increíble, Y yo creo Mónica. que un poco volviendo a lo que me preguntaste antes de por qué el Pumahuí es tan querido Ujú, y eso, también es por eso está como todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo, todo el conocimiento que se ha ido generando, todo lo compartimos. ujú, En el Pumagüida van muchas universidades de agronomía, de arquitectura, van del Club de Jardines, ujú. de otros centros del DUOC, del IDMA, van hogares de niños, o sea, van grupos de ancianos, de ¿De tercera adulto edad? mayor, van niños, todo está abierto el Pumagüida Ujú. para que la gente entra, vea, toma fotos, recorra. Yo creo que esa generosidad de entregar el conocimiento, la gente también la Claro, sí, agradece, ¿verdad? sí. El espacio, El el espacio, el poder que los escuchen, preguntar sí, y sin sí, vergüenza, ¿verdad? Desde la además. ignorancia, entre Además, comillas, pero claro, encontrar una todo. respuesta Yo le digo, amable. pregunten todo, todo, porque uno aprende desde Ujú. lo más simple que te pregunte hasta lo más complejo. Y el Congreso de Flora Nativa también a eso, he hecho eso, porque antes las universidades eran cada una como su república independiente, y un investigador investigaba un tema y como que no Ya, quería, que nadie me vaya a claro, copiar, que y nadie me. eso nosotros desde el principio lo Ujú. quisimos romper. Mira, Hicimos que si alguien había estudiado sobre los leucocorines de aquí hasta acá, el otro no tuviera que empezar de nuevo desde aquí, ya, sino que pudiera empezar desde acá para adelante. Es como la escala del conocimiento. claro. Y ha sido plenamente logrado. Ahora estamos organizando el noveno Congreso de Flora Nativa, que va a ser el 2026 en Ujú, Santiago. Y ahora es bonito porque ahora nos llaman a preguntar, oye, ¿cuándo va a ser el claro. Congreso? Yo quiero presentar. La gente quiere estar ahí. Está preparándose para presentar su trabajo y Claro, quiere estar claro. ahí. Es un punto de encuentro interesante en Sí, torno a ese tema y me imagino que en absolutamente. torno a otros temas que nacen también desde ahí, Siempre ¿verdad? tratamos de estar como muy abiertos y conscientes de cuál es la temática que queremos poner en el Ujú, ambiente, ¿verdad? ujú. También para construir desde ahí, de cuáles son los temas que no se nos pueden pasar, los temas que es importante que pongamos en la Ujú. conversación. Y entonces también como de ir adelantándonos a temas que vamos a tener que enfrentar en algún momento como comunidad y como sociedad. No, qué importante estar atento, estar actualizándose, me Sí, imagino. Y sí. como dices tú, el cambio climático avanza Ujú. mucho más rápido de lo que queremos, de lo que Sí, esperamos, de lo que sí. analizamos. Y qué importante estar Estar atentos consciente, ahí, ¿verdad? conscientes Y, y estar acercando a la gente a ese tema, sí, ¿verdad? sí, Mm, despertándolo. Y otra cosa que te quiero decir, porque para mí también siempre es importante la rigurosidad profesional, o ujú, sea, que tú seas como bien como responsable en todo en tu quehacer ujú. profesional, pero también para mí importante la parte humana, muy Sí, importante. Y el Congreso también me enorgullece porque la gente siempre destaca el espíritu con que se hace el congreso. Es como una cosa como de un ambiente tan rico, tan acogedor, nadie trata de mandarse en las partes, nadie es vaca sagrada. ya. Somos todos es la oportunidad de encontrarte con todo académico, con gente que hace actividad con Flanativ y todos desde donde mismo, no uno siendo más y otro siendo menos. Y esa como ese acogimiento, esa calidez, también es súper importante de destacarla y que se mantenga, No, y sí. esa sensación de algo, como, personal, no un congreso de estos así como todos tan, em, no sé, fríos.
La calidez, o sea, Ya. para mí la calidez es fundamental, es Ay, fundamental. qué Mm, entretenido. Ya, entonces el 2026 sí, es la próxima edición, sí. la novena La edición. novena edición, pero ahora el 2000 ahora en octubre estamos ¿Ya? organizando otra cosa. Ah, pero Mm, mira, sí, tantos planes, qué sí, entretenido. ¿Y en sí. torno a la flora En torno a nativa la flor también? nativa. Nosotros, el congreso lo empezamos, bueno, los fundadores del congreso, la Flavia Chapacasi, Eduardo Ujú, Late, y bueno, estaba también ahí la Constanza Sepúlveda al principio, después ella como que se cambió de rubro y ujú, seguimos nosotros tres, y después nosotros tres formamos la Fundación Flora Nativa Chilena, ¿ya? Y la fundación acoge el Congreso de Flora Nativa. Y además ahora estamos organizando, como el congreso es año por medio, en el año del medio, estamos organizando los seminarios de horticultura para la conservación. Y este año va a ser el primer seminario de horticultura para la conservación, que es el 3 y 4 de de octubre. octubre. El 3 es seminario Ujú, teórico, o sea, digamos con presentaciones, charlas magistrales y presentación de casos, y el 4 es el talleres prácticos en el vivero. La idea es que, bueno, a raíz del premio que tuve que viajar a Inglaterra y a Escocia, y porque también yo lo estaba percibiendo acá en el vivero, ¿ah? Que mucha gente está con el interés de empezar a coleccionar flora nativa, pero coleccionar en el buen sentido, ujú. en el sentido de tener como plantaciones de nativas para irlas conociendo y cultivando. Y también hay como muchas iniciativas de empresas privadas por hacer jardines botánicos y de privados también por hacer jardines botánicos y certificarse. Ujú. Y bueno, están los jardines botánicos tradicionales de las instituciones. Entonces hay como una cosa que siento que va a despertar, que tiene que ver con la conservación ex situ. También con la conservación in Claro. situ. Y eso también es una buena Ujú, noticia. O ujú, sea, yo creo que en Chile están pasando cosas muy lindas claro. en torno a la conservación y al deseo de cuidar nuestra flora. Y entonces creo que nosotros tenemos que empezar a preocuparnos de formar una cultura para la conservación ex situ, Ujú, y es lo que nos ha movido como fundación y como vivero para apoyar y sacar adelante este seminario, porque hay que irnos formando, hay que irnos capacitando, claro. tenemos que aprender cómo hacerlo bien para desde el principio hacerlo bien. Y como tenemos este nexo con el Jardín Botánico de Claro, Edimburgo y todo lo que se generó por el premio, es tenemos que aprovecharlo, está ahí, ¿me entendí? Y va a venir una persona del Jardín Botánico de Edimburgo a enseñarnos a cómo hacer colecciones, cuáles son los pasos, los criterios, cómo hacerlo bien. Y tenemos que capacitar gente desde oficio a técnicos, a ujú, profesionales a que entendamos qué es una colección, cómo se mantiene una colección, cuáles son los cuidados, cómo tiene que ser la ujú. trazabilidad, que no se pierda. Entonces tenemos que Y formarnos. tanto más, ¿verdad? Oye, Mónica, Sí. yo te escucho hablar con tanta pasión, Mm. con tanta dulzura también, que hoy en día falta tanto, y me imagino cómo eres de docente. ¿Qué es para ti la docencia? Uy, es muy bonito, a mí me gusta, me encanta hacer clase y sobre todo cuando van al vivero y lo hacemos ahí en terreno, Ujú, ¿verdad? Porque ahí uno puede ver las caras de las personas, qué le interesó, qué no, cuándo tienes que detenerte, cuándo avanzar. Pero también encuentro que es una maravilla y un regalo esto algo bueno de la tecnología, la posibilidad de hacerlo virtual, ¿verdad? claro. Porque ahora en las clases, por ejemplo, hay gente de Arica hasta Punta Arenas. Todos tienen la posibilidad Claro. de poder estudiar y De eso es compartir, de maravilloso. aprender todos Claro. juntos. Y nada, a mí me encanta. A veces digo, hoy, pero yo a lo mejor hay otra gente que puede enseñar más o Ajá. transmitir más. Y digo, esta debería ser mi última vez que haga clase. Ah, lo Pero piensas, lo cada año pienso lo porque piensas, digo cerrando el yo, semestre. muy repetido, no sé, pero siempre me dicen que los alumnos quedan contentos con las clases y me vuelven a invitar. Y bueno, yo digo, mientras yo pueda contribuir, ahí voy a estar yo. O Bueno. sea, mientras
sea útil, mientras contribuya a dar más conocimiento, a un mundo mejor, a lo que mientras uno puede aportar, Claro, encuentro que uno no tiene que parar, claro. porque los cambios que no quisiéramos son tan rápidos Ujú, y nosotros no alcanzamos a alcanzarlos. La velocidad de la pérdida de los ecosistemas, ujú, del efecto del cambio, de la crisis climática, porque no es el cambio climático, es ujú. la crisis climática. Son tan fuertes que la naturaleza no alcanza a adaptarse. Entonces, cualquier manito, cualquier ayuda, Es un es un aporte, aporte maravilloso. Y siento que es una responsabilidad también que tenemos todos como chilenos, cada uno en su nivel, cada claro, uno en lo que puede, en cada su uno desde área. donde puede, pero todos podemos hacer algo. A mí me emociona cuando voy a algunas partes, por ejemplo, el otro día en Papudo salimos Ujú, con la gente de Papudo nativo o la gente de Renca nativa, que, ujú, que con tanto empuje desde la comunidad quieren cuidar sus espacios naturales y sin esperar nada a cambio, no es un ujú. negocio, no es nada, es solo por la motivación interna, de corazón y sincera, de querer cuidar en nuestro patrimonio Claro, vegetal, nuestro ecosistema. Y eso es maravilloso. Y eso, por eso te digo que cada uno tiene que ver qué puedo hacer yo, desde dónde puedo hacerlo yo. Y claro. todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer Mm, algo, ¿verdad? sí, Oye, Mónica, bueno, al final te quiero hacer una preguntita ahí como para que vayamos cerrando en unos minutos más. No se ya. asusten, no me Mm, voy todavía, pero quiero saber tu experiencia con la medalla. No voy a repetir el nombre, ya lo dijimos sí, al principio, sabemos, no, sí, ya lo decimos, sí, sí, mira. La Mónica me dijo que estaba bien, así que yo voy a confiar en cómo lo sí, digo. Bates Memorial Medal. sí. ¿Cómo fue esa Hoy fue, experiencia? fue súper ¿Cómo fue? emocionante. ¿Un correo, un llamado? ¿Cómo te Mira, enteraste? ¿Dónde Mira, estabas? no, estaba a fin de año, ¿ya? ¿Ya? Fin de año, corriendo, porque acá el fin de año en Chile es terrible, Ujú. porque es el cierre de balance, el cierre de inventario, o sea, desde empresa es Ya, atroz. Tenéis que cerrar el inventario, el cierre de balance, dejar todo ordenadito, etcétera. Además es la Navidad, además es como que todos corren, además sí, todo el mundo quiere vacaciones y ahí viene pega porque empieza el calor y todo. Ya. Y entonces yo de repente, como todas las mañanas, como a principio de enero, vi mis correos y de repente había uno en inglés, lo abrí y empiezo a leerlo en inglés, pero estaba tan llena de pega que dije, no, mejor este lo leo después, voy a seguir leyendo los otros, porque no era algo del momento, no era algo ya. Tú sabías que no inmediato. era No era urgente. urgente. Ya. Entonces dije, después lo leo. Obviamente que el después se me quedó en el tintero y no lo leí nunca. Entonces, la gente de la Royal Horticulture tiene mucha relación con el Jardín Botánico de Edimburgo y llamaron al Jardín Botánico de Edimburgo y le preguntaron que no había dado respuesta yo ni nada. Entonces, de Edimburgo se contactaron con la gente de Fundación Chilco, con la José Gep. Y la José Gep me llama y me dice, Mónica, ¿tú no recibiste un correo de Inglaterra? Y yo le dije, no, José, no he recibido nada. Y me dijo, pero segura, mira en tu spam, debe estar ahí. No, ya, bueno, le dije, yo lo voy a ver, pero no he recibido nada. Y de repente le digo, pero ¿sabí, José, que ahora que me acuerdo, hace como una semana vi un correo en inglés, pero no lo leí? Lo dije, después lo veo y se me olvidó, no lo había visto. Léelo, me dijo. Ya le dije yo, te corto Ay, y lo qué leo. nervio. Espérate, ¿y tú habías postulado? Nada, Nada. O sea, nada. en verdad era un tema que tú dijiste, No tenía no, idea después de lo veo. nada, absolutamente de nada, nada. Fue sorpresa total. Y lo abro y lo empiezo a leer y claro, de la Royal Horticulture me comunicaban que había sido elegida para recibir esta medalla, que era en reconocimiento a la gente que hacía un aporte importante a la horticultura mundial. Y nada, o sea, la emoción fue ¿Y estabas máxima. sola cuando Estaba leías ese sola correo? porque estaba ahí loca en la oficina. No lo podía creer y me quedé, pero así, plop, plop. Entonces llamé a la José y le dije, José, sí, me llegó, es esto. Y bueno, y la José sabía y me dijo felicitaciones, porque a la José le habían preguntado a quién Ujú, de Chile se podía postular y ujú. Eduardo Late también, y me dijeron que habían consultado por gente y habían llegado por distintos lados a mi nombre.
Así que fue súper emocionante y yo te juro que fue como que no lo podía creer, porque es como esta que tú decís, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo estoy yo ¿Cómo envuelta en llegaron a esto? ¿Cómo mí? ¿Cómo me llegaron a mí? encontraron? Claro, y entre que es la emoción y entre que esta cosa de dejarte marcando ocupado, el Ya. impacto, y también me dijeron que era súper importante que nadie lo No lo puedes podía saber. saber, claro, ¿Hasta porque cuándo? ¿Hasta cuándo te no lo pedían podía eso? saber hasta que la prensa en Inglaterra lo publicara, no se podía saber antes en ninguna parte del ¿Y mundo. cuánto era eso? ¿Te dijeron Era 2 como un mes, semanas? ponte tú. No, era mucho, era mucho. Ya, pero se lo Así podías que contar a tus sí, amigos. no, no, a nadie. A Yo no me nadie, tú atreví a guardaste ese contárselo a nadie. Sabía Eduardo, la Ya, ya. José, la Bárbara Green, también de la Fundación Chilco. Bueno, a mis padres les conté, a mi hermano no les conté, no, porque yo tenía terror de que por No, mi lado imagínate, la se embarráis. supiera, la Ah, no, embarro, no, no, claro, la no, embarro. no, no, no. Bueno, O sea, pero ya no habías leído el correo, no podías seguir. No, 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 no. entonces tuve, y que nadie lo contara, Claro. y tuve que decirle a mi mamá y a mi papá que por favor no lo contaran porque no se podía Ay, saber. qué O sea, difícil, me si imagino los alguien lo chochos sabe, que estaban. yo soy íntima amiga de la Flavia, ya la Ya. Flavia está para acá, esta amiga. Y con Eduardo Olate dijimos, no, a la Flavia no le podemos contar. A ella se le a- puede salir. Y de hecho se lo contó a otro profe, amigo nuestro en Estados Unidos. Ya. Y ¿cómo se llama? Y después yo llamé a Marco, cuando ya me dijeron que se podía contar, yo llamé a Marco porque nos tenemos mucho cariño de Ujú. la Universidad de Cornell y le dije, Marc, te quiero contar que pasó esto, esto. Y Marc me dijo, ¡ay, qué bueno, Mónica, qué rico, qué alegría! Y yo dije, después le corté, pero dije, este no es Marc, le dije yo, porque No, esa reacción no me la esperaba, claro, dijiste fue tú. muy amoroso, pero no fue eufórico, y él es italiano gringo, él es Ya, eufórico. ya. Yo dije, si le cuento a Marc va a ser y nada. Bueno, y después supe que la Flavia ya le había contado, No. claro. Pero menos mal que pasó, no pasó de ahí. Ya. Yo de verdad tenía temor Claro. que, no sé, pues que en Chile se supiera y que después en Bueno, Inglaterra además que los ingleses son me tan habían pedido por cuadrados, favor que no se obvio. sepa. Y yo me tomo las cosas como en Pero serio, obvio, un siempre. respeto y además Mm, que conocías la importancia de, o sea, sí. era en verdad Pero era algo súper ceremonioso. otra cosa divertida fue que mi mamá es bien amiga de las monjitas del monasterio de las Carmelitas de Auco, Ujú. ¿ya? Y siempre le ayuda, le estamos ayudando a un jardín de la parroquia nueva que inauguraron ahora. Y entonces un día me dice, vamos para que le vea el jardín donde le vamos a hacer y que ellas conversen contigo para ver qué plantar y todo. Entonces ya llegamos allá y le avisamos que habíamos llegado, nos hacen pasar al lugar de visita que está ahí Ya. con la reja, como es en los monasterios, porque ellas son de claustro, y de repente salió una monjita que nos recibió, amorosa, cariñosa, porque quiere mucho a mi mamá, después llegó otra, y después llegó otra, y después salió todo, todo el monasterio, eran como 15 monjitas, y todas ahí ya, entonces, ya, pues cuéntenos. ¿Qué? No, es que su mamá nos contó que se había ganado este premio Claro, y cómo claro. es y todo, o sea, Pero tu mamá sabía que todas eran personas sabían, seguras. Dijo, todas no, de sabían, aquí pero no era sale. divertido porque me iba encontrando con que había más gente que sabía, pero todos callados, pero fueron como Ay. cosas bonitas en torno a eso. Bueno, y después allá yo estaba súper nerviosa porque no sabía, y era como increíble, era esta cosa como de Ujú. no poder creerlo. Y la entrega era presencial. Presencial, yo tuve que Perfecto. viajar Ya, para allá ya. y esta organización tiene un edificio Ujú, grande allá y tiene una sala de eventos preciosa, porque aparte que lo entregan todos los años y ujú. entregan varios premios distintos con distintos como ideas fuerzas Ya. y objetivos. Y este lo ganamos cuatro personas Ujú. de distintas partes de Inglaterra y otras partes del mundo. Y sí, pues era emocionante que no solo era la primera chilena, era el o la primera latinoamericana, o sea, Increíble. es increíble, o sea, ellos miraron para acá y escogieron a alguien de Chile, de nuestra flora Ujú. nativa, porque
Pudo haber sido un vivero fantástico de ornamentales introducidas, como hay Claro. en Chile, hay viveros de Ujú. excelente calidad, pero no, pues cogieron el de flora nativa, fue muy lindo. Y yo llegué allá y la gente me decía: "Ah, tú eres de Chile, tú haces la flora nativa", y me empezaban a contar, que tenían colecciones en sus casas de no sé Ajá, cuántas especies, después el otro yo también, y decían: "A mí me resultó esto", y lo o sea, yo empecé a cachar cómo toda esta gente amaba nuestra flora claro, nativa. Era como estar hablando de, no sé, como un tesoro, así claro. como que estaban invirtiendo Ujú. en criar plantas chilenas y para ello era su orgullo. Fue muy, muy lindo, fue realmente emocionante. Y la gente, lo más cálida, lo más amorosa que hay Ahí tú te con diste cuenta, nosotros. Mónica, la dimensión de Mm, lo que tú llevabas años sí, trabajando, porque impresionante. a lo mejor nunca dimensionaste ese alcance internacional. Jamás, Ya. jamás. Y eso que al vivero siempre llegan, como te contaba, de Ajá. universidades, de jardines Ujú. botánicos de afuera, profesores, pero como yo lo miraba desde Chile para afuera, Ujú. como que no lo dimensionaba y siempre he pensado que a lo mejor a otros viveros también van. Ya, Pero claro, cuando lo vi de afuera para acá, cómo miraban nuestra flora. claro. em, lo encontré maravilloso, encontré que tenemos que despertar aún más a valorar lo que tenemos, Mira. porque es único. O sea, cuando después yo le contaba, porque después fuimos a recorrer Edimburgo y otros jardines botánicos de Inglaterra, y cuando yo les decía que en Chile habían cerca de 2000 especies Ujú. endémicas, no lo podían creer. El encargado del Jardín Botánico de Edimburgo creo que me dijo que en Edimburgo, perdón, que en Escocia tenían reconocidas 5 especies Mm. endémicas. Ponte 8 no sé, pero eran menos de 10 Ya, eran 5 o ya. 8, no sé, pero eran menos de 10. Ujú. No lo podía creer que yo le dijera que aquí eran 2000, Increíble. o cerca de 2000. Entonces, como que nos pasa lo mismo, ¿verdad? Como no somos capaces realmente de internalizar Sí, lo que significa nuestra flora, sí. nuestra naturaleza, nuestros paisajes, la diversidad de nuestro Ujú. paisaje, por el gran transecto latitudinal que Claro, tenemos, pero también por lo altitudinal. claro, es valorar lo Chile es nuestro, ¿qué cuesta? maravilloso, es un país extraordinario, realmente es un privilegio vivir en esta tierra y por eso tenemos que cuidarla, su naturaleza, Ujú. pero también cuidarla como sociedad, porque es un privilegio lo que tenemos. De todas Mm, formas, Mónica. sí. Oye, y hoy estando sentadas aquí juntas, mirando para atrás, qué increíble ver tu camino, ¿o no? Sí, sí. Es lindo ver el camino y también em, eh, no sé, es como ha sido muy bonito porque también yo siento que yo también me he ido armando Ujú, como persona y también he ido como creciendo como persona a través del Pumahuía, porque ujú, también ha sido un aprendizaje de generosidad, un aprendizaje de ujú, humildad, un aprendizaje de fortaleza, de perseverancia, ha sido un camino de aprendizaje para mí, ujú. como persona. Y eso también es lindo, o sea, es que yo creo que uno tiene que, la vida tiene un sentido más profundo que solo lo que vemos, que solo lo que lo profesional, no sé, tiene que ir más allá de Ujú. eso. Y además que siento que es una responsabilidad muy grande también porque em, em, uno puede ir también, no sé, contagiando, no Claro, sé, así como yo siempre digo, en Chile somos buenos para copiar y uno podría criticarlo, pero yo lo encuentro maravilloso, pero que copiemos lo bueno, ¿no es sí, cierto? O sea, claro. que se ponga de moda, pero de moda en el buen sentido de moda, pero Sí, que se haga costumbre, como decía esa ajá, frase, ujú, ser transparente, que se haga costumbre, ser responsable, ser honrado con las personas, desde lo más pequeño. Tú, si sabes que la persona, esa planta no le conviene, dile, esa planta no te ujú. conviene. Ya, claro. O si las plantas no están bonitas, decirle, oye, yo no te vendo esto porque no está bueno. Hasta en los más mínimos
detalles, y Sí, pues, sí. estar atento cuando yo veo que va la gente con los camiones y van a salir las plantas al aire, yo le digo: "No, paren ese camión, pónganle una malla, protejan". O sea, como, ese constante tratar de hacer las cosas bien, De colaborar, de ¿verdad? De estar colaborar, atento, de claro, ayudar, sí, sí. de, está bien el trabajo de repente querer guardarse una investigación o algo así, está, se puede entender a cierto punto, ¿verdad? Mm. Pero cuando puede ser, e involucrar un gran cambio para todos, creo que Sí. la colaboración Sí, es porque yo ahí. siento que tenemos que ir creciendo todos juntos, Sí, po. O sea, que la industria de los viveros vaya ujú, creciendo, que los viveros de flora nativa vayan aprendiendo y lo hagamos todos cada ujú, vez mejor, no sé, que todo sea como una mejora claro, continua, así, y todos podemos ir contribuyendo. Si tú avanzas en algo, el otro va a querer avanzar y va a avanzar y después y claro. todos vamos creciendo en todos los planos. Sí. Oye, Mónica, ¿Mm? entre la docencia, el Mm. congreso, el seminario, el vivero, las premiaciones, ¿cómo lo haces para organizar tus tiempos? No lo organizo. Lo organi A veces me encuentro que tengo las mismas reuniones a la misma hora Ya, ya, te me pasa también eso. me pasa mucho. Y nada, po, me cuesta decir que no a mí, porque yo digo también mientras la gente, que piense que yo puedo ayudar y me inviten a algo, yo lo quiero hacer, quiero contribuir. Y además, cuando algo te apasiona, más te cuesta decir que no, pues, porque Ya. no es trabajo, yo lo disfruto, o Ujú. sea, y en mis tiempos libres me gusta salir a recorrer y a conocer partes nuevas. Entonces, me cuesta organizar mis tiempos, pero de alguna manera siempre queda tiempo, ¿verdad? O Claro. sea, para mí siempre es importante dejarme tiempo por si, para mis tiempos personales y también por si alguien necesita una ayuda en algo Ujú. o apoyar a gente que sé que necesita que yo apoyar. Entonces, de alguna manera uno se hace los tiempos. Claro. Pero en la noche caigo así, rendida, sí. Por fin llega esa hora, Sí, en donde apagas el sí, celular, apagas la sí, tele, la rico, luz y sí, lo listo. Hasta mejor. el día siguiente que Sí, viene de de nuevo nuevo. corriendo, claro, pero bien, no sé, Contenta. contenta, Qué sí, lindo, qué sí, lindo. Oye, Mónica, para ir cerrando, eh, hace un ratito atrás conversábamos que todos podemos aportar, ¿verdad?, a la flora sí. nativa nacional. ¿Cómo lo puedo hacer yo, una ciudadana corriente, que no tiene grandes acercamientos a este mundo, que a lo mejor no sabe los nombres, identificarlas y así, pero uno despierta ese bichito de querer aportar? ¿Cómo puedo aportar yo, por ejemplo? Mira, yo creo de verdad, ocurre que para que uno algo le importe tienes que conocerlo, Ujú, ¿verdad? Entonces hay que buscar como ese ujú, acercamiento, para tratar de, no sé, a lo mejor aprender los nombres, pero más ujú. importante es saber dónde crecen, buscar Ya. el acercamiento con la naturaleza. Yo creo que si una persona no es paisajista, no está directamente involucrada en el cultivo y todo, Ujú, pero sí todos podemos acercarnos a la naturaleza y preocuparnos con la ujú, naturaleza. Porque también para mí el vivero y cultivar la flora nativa ujú. fue como una forma como de hacer que la gente se acerque a los ecosistemas, Ajá. a la naturaleza y que cuide la naturaleza. Yo siempre pensaba, y cuando hago clases me doy cuenta, porque tú le presentas las especies a la gente y la gente después me pregunta: "Oye, Mónica, ¿y dónde crecen? ¿Dónde puedo ir a verla? ¿Dónde puedo ir a Ujú. visitar?". Y entonces empiezan a acercarse. Y Ah, cuando mira. tú vas y recorres tantas partes lindas, las quebradas, los distintos parques, te empiezas a encantar y a enamorar con la naturaleza y a poner en valor la naturaleza. Porque Sí. finalmente lo más importante es cuidar nuestros ecosistemas, Ujú, cuidar lo poco que nos queda de silvestre, cuidar lo poco que nos queda de bosque, de matorral, porque lo necesitamos. Sin esa vegetación natural, ujú, sin esas áreas silvestres naturales, es imposible que pensemos en una buena vida para nuestro país. Entonces, al cuidar la naturaleza, finalmente nos estamos cuidando nosotros mismos. ujú, Por eso yo creo que ojalá la gente se acerque a la naturaleza, pero con una actitud de respeto, y respeto en el sentido de valorar, de ujú. cuidar, de no estropear, de no pisotear, de no...
de no alterar, y despertar esa conciencia de lo valioso que es nuestra naturaleza. Entonces, cuando te pasa eso, y vas y conoces y te compenetra, se va como desarrollando un sentido de que es algo que te Ujú. pertenece, y si te pertenece lo quieres Lo cuidar. cuido. Por lo tanto, después, si vas a tener la suerte de tener una casa en una parcela o en la costa, etcétera, y hay flora nativa, vas a tener mucho más cuidado al intervenir el Sí. espacio. Y de eso se trata de que cuando intervengamos el paisaje natural, el territorio, el espacio, lo hagamos con respeto, lo Ujú. hagamos con sabiduría y con conciencia de los efectos que van a tener esas intervenciones. Porque a veces creemos que todo de la naturaleza lo podemos manejar y Ujú. no es así. La naturaleza es tan perfecta, es una complejidad tan perfecta, que algo se altera y es en Ujú. escala. Y entonces no sabemos el efecto que tienen. Entonces tenemos que ser como muy delicados, yo con mucha delicadeza, con mucha conciencia, pensando bien lo que estamos haciendo Claro. y pensando que es algo que nos pertenece a todos, aunque Ujú. esté Ujú. en tu propiedad, pero no es tuyo, Claro, nos es pertenece a nuestro. todos, es nuestro. Entonces, abrir la mente, abrir el alma, las Sí. ventanas, las puertas y salir, Y salir, y salir. descubrir Volver a y acercarnos a la ujú. naturaleza, volver a estar inmerso en la naturaleza, porque además nos haría bien como por salud mental. Sí, Además, que uno se eso maravilla, no, sí. totalmente, Es totalmente. un antidepresivo natural, un Ujú. ansiolítico natural, es una invitación. Es verdad, Y a querer la naturaleza y a cuidarla, y de verdad estamos en un momento crítico que todos tenemos una que hay que responsabilidad, hacerlo. todos tenemos que tomar un compromiso desde Ujú. donde podamos. Los que podemos más, hacerlo más, los Ujú. que pueden menos, no importa, Ujú. pero Pero todo, hagámoslo, pero hagámoslo, sí, hagámoslo. total. Y hay una carta que a mí nunca se me olvidó, una de las cosas Ujú. que nunca se me olvidó en la universidad, porque a veces trato de acordarme cosas, tengo mala memoria para atrás, pero yo tenía un profesor muy querido, él está vivo todavía, lo quiero mucho, fue como un maestro, Ujú. don Juan Gastón, y él nos hizo leer en el curso de ecología Ujú. una carta, que es la carta del jefe de una tribu de Seattle Ujú. al presidente de Estados Unidos de la época. Esto Ujú. fue como a fines de 1800. Creo que esa carta deberíamos extenderla más, Mira, deberíamos leerla más, porque es muy linda lo que él le escribe al presidente de Estados Unidos cuando querían sacarlos de unas tierras y ujú, mandarlos a una reducción o ujú. a una ¿Y comunidad. recuerdas algunas frases que te hayan Es quedado muy lindo grabadas? porque él le dice, usted nos está ofreciendo cobrar nuestras tierras, pero nosotros no entendemos eso, porque ¿cómo va Mm. a cobrar? ¿Cómo le vamos a vender algo que no es nuestro? Y después le dice, nosotros no nos vamos a oponer a esto porque si no van a llegar ustedes con sus sables y van Mm. a haber muchas muertes, pero lo que le voy a pedir que usted le enseñe a su gente Ujú. que nuestra tierra es sagrada. Mm. Aquí han vivido nuestros antepasados, y aquí nos hemos cobijado, nos hemos alimentado, nuestros ríos, por favor, que lo cuiden. Ujú. Y puras cosas lindas así le Claro. habla, que son nuestras hermanas, que la naturaleza es nuestra hermana. Es tan linda que creo que todos deberíamos leer esa Claro. Ay, carta. qué ganas de En poder los colegios tenerla. deberían enseñarla y Totalmente. deberíamos tenerla así pegada Claro, en todas claro. partes. Si al final Sí. estamos todos inmersos en la naturaleza, tal como lo Somos, dice Pumagüida. sí, tal cual, ¿verdad? Somos parte de la naturaleza, Genial, sí, sí, genial. Oye, sí. Mónica, hemos disfrutado mucho esta Ay, yo conversación. también, gracias, Sofi. Yo creo que todos quienes nos van a escuchar o ver van a agradecer este espacio. Insisto, y como lo mencionaste, eres una mujer que corre, 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 pero que Sí. te das estos espacios, Mm, nos diste estos minutos de tu día, de un día sí, ajetreado, ¿verdad? Que sí. comentabas antes de empezar a grabar, pero nada, con tu generosidad, con la pasión con la que hablas, con la honestidad también Mm. y una experiencia muy humana, no sé, como que yo creo que varias y varias vamos a estar bien inspirados en ti. En empecemos, Empecé. empecemos. Sí, y no paremos. Y no paremos, Y empecemos no y no paremos, paremos, no sí, paremos como la sí, Mónica, tal cual. pero Mónica, te Sí. agradezco
¿Cómo te sentiste tú? ¿Bien? Muy bien, Qué gracias, Sofi. rico. Gracias por tu calidez, gracias por esta linda conversación y creo que nos hace bien conversar Ujú, así, ujú. ¿verdad? Sí, 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 totalmente. más calmo, más en Sí, profundidad, reírnos más un poco reírnos también, también, ¿verdad? sí, Y sí, descubrir esta sí, Mónica que, como les dije sí. al principio, si bien es muy reconocida, yo sé que e incluso hay hartas aristas tuyas que aún no descubrimos, así que a lo mejor nos vemos en otra oportunidad ¿Feliz? hablando de otras cosas, del Sí. horóscopo. No, Sí, qué no, igual sería entrete, entretenido. sí, muy entretenido, sí. Hay muchas anécdotas, muchas historias para compartir, Me así que encanta, me encanta. Oye, lindo. ojalá nos reencontremos nuevamente. Igualmente, Te Sofi, fue un agradezco. gusto estar contigo. Igual. Oye, te Mm, agradezco, Mónica. Nos despedimos ahí en esta camarita amiga que tenemos súper. en medio. Ujú. Esta fue la tercera edición de nuestro podcast Paisajismo de hoy en Club de Jardines de Chile. Estamos contentas, Felices, agradecidas. sí. Y bueno, déjanos un comentario si hay alguna pregunta que faltó. A lo mejor hacemos algo entretenido en Instagram. Ajá. O tenemos a la Mónica en otra oportunidad en este espacio tan lindo que hemos armado para ustedes. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto estar aquí y por la calidez, por esta conversación y este espacio tan rico. Genial, genial. Ajá. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias a todos, gracias Mónica, gracias chiquillos. Y nos vamos. Nos vamos, gracias.